Buenas tardes, mi nombre es Elia Ramírez Cruz y vamos a hablar sobre la primera unidad de metrología y normalización, que es la importancia de las mediciones. Las mediciones son importantes en la industria porque permiten garantizar la calidad de los productos, optimizar los procesos de fabricación y mejorar la eficiencia. Las mediciones fundamentales en la industria son porque permiten crear productos que cumplan con el diseño, minimizar los errores de la fabricación, mejorar la rentabilidad, aumentar la seguridad, protegen el medio ambiente, permiten ajustar automáticamente las máquinas y herramientas, facilitan la comparación de medios entre fabricantes y compradores para garantizar mediciones correctas. Es importante que todos los involucrados en el proceso de fabricación estén capacitados y que se utilicen los instrumentos de medición de forma adecuada. Los instrumentos de medición son herramientas que permiten medir las magnitudes físicas de los objetos. Se basan en patrones y unidades de medida estandarizadas. Los instrumentos de medición son útiles en muchas industrias y organizaciones, así como en el hogar. Algunos ejemplos de instrumentos de medición son regla, se utiliza para medir longitudes; cinta métrica, se utiliza para medir longitudes; báscula, se utiliza para medir el peso; el termómetro se utiliza para medir la temperatura; amperímetro se utiliza para medir corriente eléctrica; transportador se utiliza para medir ángulos; micrómetro se utiliza para medir longitudes; calibre se utiliza para medir longitudes. El vernier es un instrumento de medición que se utiliza para medir longitudes, diámetros internos y diferencias de nivel. Se usa en la industria manufacturera, la mecánica automotriz y la carpintería, por dar un ejemplo. El vernier tiene una regla fija con escalas de medición y una escala de vernier que permite medir en fracciones de pulgadas o milímetros. Para usar un vernier se deben seguir los siguientes pasos: cerrar las mordazas externas alrededor del objeto a medir, leer los valores de la escala principal y de la escala vernier, leer la escala de vernier desde la izquierda, en la posición donde se supone en la grabación de la escala principal. Algunos tipos de vernier son de carburo digital, con reloj con puntas estrechas, de botón. Bueno, como podemos observar, aquí está un vernier. Está en las partes que lo conforman. Está la escala gradada que tiene ahí, que nos muestra en la imagen. El tornillo de fijación. De fijación nos permite bloquear el desplazamiento del nonio para mantener una medición que no se mueva. La regla principal es todo el cuerpo que posee el vernier, que es de la cabeza hasta el pie. Las mordazas, por ejemplo, si una pieza tiene un hueco y no queremos medir el ancho del hueco, podemos meter la mordaza que por el interiores, que es el que está ahí, y para exteriores sería en la parte de afuera. En la parte de hasta abajo está la barra de profundidad, que esa podemos medir exactamente como dice ahí, exactamente la barra, la profundidad que tiene esa pieza, por así decirlo. El nonio nos ayuda a tener una mejor facilidad de mover para la mordaza, por así decirlo. Laboratorios primarios y secundarios. Los laboratorios primarios y secundarios son laboratorios de calibración que forman parte del Sistema Metrológico Nacional. Su función es calibrar instrumentos de medición, pero la diferencia entre ellos es el margen de error que pueden tener. Los laboratorios primeros son laboratorios nacionales que almacenan y protegen los patrones de medición más precisos. En ellos se realizan investigaciones para lograr mediciones de alta precisión y exactitud. Se calibran los patrones primarios y secundarios. Laboratorios secundarios son laboratorios de calibración acreditados que se encuentran en empresas, universidades y centros de investigación. Su función principal es verificar las diversas medidas con respecto a lo que se está trabajando. Calibran los patrones secundarios. Los laboratorios se rigen de acuerdo a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas ubicada en Francia. El laboratorio de metrología es aquel espacio equipado con los medios requeridos para efectuar investigaciones, experimentos, entre otras actividades técnicas y científicas, en el que se controla su entorno, y sus encargados recurren a la normalización con el fin de que no ocurran influencias
no previstas que alteren las mediciones y garantizar que sus pruebas sean repetibles. Laboratorios primarios se trata de aquellos que protegen y almacenan los patrones de medición de mayor exactitud. Consisten en laboratorios nacionales y en ellos que se efectúan las actividades metrológicas de lo más alto nivel. Además, se realizan investigaciones con el fin de lograr mediciones con un alto nivel de exactitud y precisión, y se calibran los patrones tanto primarios como secundarios. En México, el principal laboratorio primario es el CENAM. Se trata del Laboratorio Nacional de Referencia en lo relacionados con las mediciones. Esta institución del Estado mexicano proporciona servicios y soluciones innovadoras con base de los avances tecnológicos científicos. Asimismo, indice de manera positiva a las industrias, comercios, bienestar poblacional, medio ambiente, transparencia y equidad. Su finalidad es determinar y proteger los patrones nacionales, además proporcionar servicios metrológicos, por ejemplo, calibración de patrones e instrumentos a los laboratorios acreditados, certificaciones y desarrollo de material de referencia, entre otros. Laboratorios secundarios. Se trata de laboratorios de calibración acreditados que se encuentran dentro de las empresas, universidades y centros de investigación, cuya función es verificar las diversas medidas con respecto a lo que se trabaja. Su función más importante es la calibración de los patrones secundarios. Los laboratorios de calibración secundarios brindan servicios técnicos de medición y calibración por actividad específica y con trazabilidad de los patrones nacionales almacenados en el CENAM, aprobados en la Secretaría de Economía o en su defecto o patrones confiables de otros países a juicio de SECOFI. Su comisión es asegurar dentro de su estructura funcional y administrativa que oponen con imparcialidad, integridad, confidencialidad y competencia humana, material y técnica. Su papel, pese a su menor, es de suma importancia en el sistema meteorológico nacional, ya que son un eslabón intermedio para conectar a los últimos eslabones de la cadena, comercios, industrias y población en general. Aquí hay un ejemplo de laboratorio secundario es Mastec, el cual posee 3 acreditaciones en el área de masa M80, temperatura T138 y mediciones especiales M20. Operamos conforme a las distintas normas NMX, diagonal S, diagonal 170.225, diagonal IMNC 2018, ISO IS 170.25 2.2017. Además, calibramos con el seguimiento de publicaciones técnicas del Laboratorio Primario Nacional. Un ejemplo. Y está un triángulo que es los tipos de laboratorios de metrología. Está en la parte de hasta abajo, en la base, de laboratorios industriales y equipos de medición. Un poco más arriba, ya los laboratorios secundarios. Entonces, arriba los laboratorios primarios y el BIMP en la cabeza. Errores en las mediciones. Los errores de medición en metrología pueden ser sistemáticos, aleatorios de instrumentos, de posición, de paralaje, de condiciones ambientales, entre otros. Errores sistemáticos son errores constantes y predecibles que pueden basarse a defectos en el instrumento o en el método de medición. Errores aleatorios son errores impredecibles y variables que pueden deberse a factores ambientales, limitaciones del instrumento o del observador. Errores de instrumentos son errores que producen por defectos de fabricación en el equipo de medición. Errores de posición son errores que se producen por la colocación incorrecta de las caras de medición del instrumento. Errores de paralaje son errores que se producen por la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición. Errores de condiciones ambientales son errores que se producen por las condiciones ambientales en las que se realiza la medición, como la temperatura, la humedad, el polvo, las vibraciones o interferencias electromagnéticas. Yo recuerdo, porque esta materia la tengo de repite, recuerdo que en el segundo semestre el maestro nos dejó ocupar el vernier, pero pues como les enseñé la imagen, para medir la profundidad de una pieza está en la parte de hasta abajo un
un espacio que se va expandiendo y te va midiendo gracias a la escala graduada que tiene el vernier, pero no sabía, por lo que yo no sabía cómo medirlo y intentaba hacerlo con la parte de arriba de las pincitas y pensaba que ahí se tenía que medir con eso, aunque pues obviamente estaba mal. Y también otro ejemplo es que cuando lo medía, el vernier puede estar graduado en escala métrica, también puede ser en las pulgadas, sistema inglés, por lo que también hay que observar exactamente con el instrumento en el que vamos a trabajar y las partes que lo conforman y la manera incorrecta en decirlo. Los errores de medición se producen por diferentes motivos: errores en instrumentos de medición debido a la tolerancia de fabricación, los ajustes, etc. Proceso de medición: en el caso de algunos dispositivos de medición, el hecho de llevar a cabo la medición influencia la cantidad medida, es decir, como resultado de la retroalimentación o el consumo interno del instrumento de medición. Influencias ambientales: los cambios en la temperatura, las vibraciones, los campos magnéticos pueden distorsionar las mediciones. Bueno, vamos con el otro tema: sistemas de unidades y patrones. Los sistemas de unidades son un conjunto de unidades de medida para cuantificar magnitudes físicas, mientras que los patrones de medición son representaciones físicas de esas unidades. Sistemas de unidades definen unidades de medida para cuantificar magnitudes físicas. El sistema métrico es un sistema de unidades que se basa en el metro como unidad fundamental de longitud. El sistema internacional inglés, SI o SI, como quieran verlo, es la versión moderna del sistema métrico decimal. El SI se basa en 7 unidades de base: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de material e intensidad luminosa. Patrones de medición son representaciones físicas de una unidad de medición. Se basan en el fenómeno natural o en un patrón físico arbitrario. Son la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada. El SI es el sistema de unidades vigente en casi todos los países del mundo. Su importancia radica en que garantiza la conformidad y equivalencia de las mediciones. Un sistema de unidades define una unidad de medida para cuantificar cada magnitud física. La cuantificación se realiza a través de la comparación con un patrón de referencia o empleando un instrumento de medición. En la práctica no es posible utilizar un patrón directo de una unidad para realizar medición. Para ello se utilizan instrumentos que reproducen con un grado de aproximación según el propósito, la unidad de aplicación en cada caso. Así, la definición del metro se refiere a la longitud de la trayectoria corrida por la luz en el vacío durante una fracción de segundo. No sería práctico, pero así muy costoso, comparar la altura de una persona directamente de esa trayectoria. En el caso de este ejemplo, se recurre a un instrumento apropiado como el flexómetro para realizar tal medición. Los múltiplos más comunes del sistema notacional lamentablemente no se alcanzan a ver, pero cada letra va de... Las letras mayúsculas son la P, peta, tera, giga, mega. Las que ya conocemos, pues su símbolo está ahí, hasta el kilomega, hasta el deca. No, llegando al mega ya son letras mayúsculas y su múltiplo lamentablemente no se ve, pero es el 8, creo que lo estoy viendo el 8 o el 4, si no estoy mal, lamentablemente no sé, no tengo otra imagen. Calibración y certificación. La certificación. Una certificación, ya sea de un brazo de medición de una MMC o de un laser tracker, es el proceso de verificación de que la máquina en cuestión funcione según las especificaciones establecidas para tal propósito. Generalmente se usa algún objeto de referencia como una barra de escala. El proceso para obtener una certificación. El resultado final generalmente se denomina verificación, como en la
oración, llevamos a cabo una verificación para obtener la certificación de la máquina. Por lo tanto, cuando existe una verificación en el proceso, el resultado final es la certificación. Mis pruebas certifican que esta máquina se encuentra dentro de sus especificaciones. Algunos tipos de máquinas ofrecen la capacidad para las empresas de efectuar los mismos procedimientos de verificación y por lo tanto llevar a cabo una especie de autocertificación. El Romer Absolute Arm ofrece una barra de longitud NIST de fácil seguimiento para una rápida comprobación de que la máquina cumpla con las especificaciones. Diversos equipos de comparación de buen estado para MMC de un puente han sido vendidos para el mismo propósito. Calibración. De acuerdo a la explicación ofrecida, si los procedimientos de verificación concluyen que la máquina no se encuentra dentro de las especificaciones, no podrá ser certificada. Según las mismas, será necesario tomar acciones para ajustarla. A esto se le denomina calibración. Incluye tiempo extra, equipo y habilidades. Generalmente no se recomienda ni es posible que usted mismo calibre su equipo de metrología. Es mejor dejar la tarea a los expertos en vez de hacerlo de forma errática y cortar con la capacitación, los procedimientos y el equipo adecuado para hacer el trabajo correcto. Aquí está un ejemplo de los tipos: calibración y certificación, instrumentos metrológicos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y gracias por ver.